Detente un momento, mira a tu alrededor, todo parece normal, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que, tras bambalinas, algo grandioso está a punto de suceder? Algo tan impactante que gobiernos, militares e incluso multimillonarios ya se están preparando, pero sin decirte nada. Un exagente de la CIA rompió el silencio y reveló lo que muchos sospechaban, pero pocos se atrevían a afirmar. La población está siendo preparada en secreto. ¿Pero para qué? Y sobre todo, ¿por qué ahora? En los últimos años algo cambió. Se liberaron documentos secretos, los militares comenzaron a hablar e incluso el Pentágono admitió que hay algo en los cielos que desafía todo lo que conocemos. Y en medio de todo esto, un número se repite como un susurro en los círculos de inteligencia: 2027. Pero, ¿por qué esa fecha? ¿Qué está por venir? Y lo más inquietante aún, ¿por qué las personas más poderosas del mundo se están preparando en silencio mientras el resto de nosotros seguimos sin respuestas? Lo que estás a punto de descubrir podría cambiarlo todo, y la verdad podría ser aún más aterradora que cualquier teoría. Pero es aquí donde las cosas empiezan a volverse realmente perturbadoras. Durante décadas, el gobierno lo negó, lo llamó delirio, fantasía, invención de los medios sensacionalistas. Pero entonces, algo cambió. De repente, aquello que siempre había sido motivo de burla se convirtió en un tema serio en los pasillos del poder. Se liberaron archivos ultrasecretos, pilotos de la Fuerza Aérea comenzaron a reportar encuentros inexplicables, y el propio Pentágono se vio obligado a admitirlo. Hay algo en los cielos que desafía todas nuestras leyes de la física, pero esta revelación no llegó por casualidad. Todo fue cuidadosamente calculado. Cada pequeña información liberada al público forma parte de un plan más grande. El gobierno no solo está diciendo la verdad, está preparando a la población. Pero la pregunta es, ¿para qué? La primera pista surgió en 2017, cuando el periódico The New York Times expuso la existencia del Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales, un programa ultrasecreto del Departamento de Defensa de Estados Unidos dedicado a estudiar objetos voladores no identificados. El gobierno, que durante años negó cualquier interés en el tema, ahora admitía que había estado investigando ovnis por décadas. Y esa fue solo la primera pieza del rompecabezas. Ese mismo año se filtraron videos oficiales de la Marina de EU. En esas grabaciones, pilotos altamente entrenados se encontraron con objetos que se movían de formas imposibles, sin alas, sin motores visibles y acelerando a velocidades absurdas. Ninguna tecnología conocida podría replicar eso. Pero lo más impactante no fue lo que los pilotos vieron, sino lo que el gobierno no dijo. Porque al mismo tiempo que admitía la existencia de fenómenos inexplicables, el Pentágono ocultaba información. En informes oficiales, partes enteras fueron censuradas. Testigos militares hablaron de objetos que interfirieron con armas nucleares, desactivaron misiles y apagaron radares completos. Pero esa información nunca llegó al público en su totalidad. ¿Qué es lo que están ocultando? Entre bastidores, oficiales de inteligencia ya hablaban de un plazo. Un exagente de la CIA reveló que existe un consenso entre ciertas figuras de alto nivel. Algo grande se acerca, y el gobierno tiene hasta 2027 para preparar a la humanidad. ¿Pero por qué esa fecha? Las señales están por todas partes, pero pocos están prestando atención. Mientras los medios de comunicación liberan pequeñas migajas de información, aquellos en el poder saben más de lo que dicen. Pero es aquí donde la historia comienza a tomar un giro aún más oscuro. No es coincidencia, no es especulación. 2027 ha aparecido varias veces en documentos confidenciales, conversaciones tras bambalinas y declaraciones de insiders de alto nivel en inteligencia. Pero, ¿por qué esa fecha? ¿Qué está previsto que ocurra en ese año en específico? John Ramírez, exagente de la CIA con acceso a información privilegiada, afirmó que el gobierno sabe algo y que existe un plazo límite para preparar a la población. Según él, hay una razón por la cual el ritmo de las revelaciones se está acelerando, algo que ya no podrá ocultarse dentro de algunos años, y cuando juntamos las piezas, el patrón se vuelve imposible de ignorar. Desde 2017, un flujo constante de información ha sido liberado. Primero, la confirmación de que el Pentágono investigaba ovnis. Luego, los impactantes videos de la Marina que muestran objetos realizando maniobras imposibles. En 2020, el Departamento de Defensa publicó oficialmente estos videos, algo impensable hasta hace unos años. En 2021,
Un informe sobre fenómenos aéreos no identificados reveló que el gobierno tiene más de 140 casos documentados que desafían cualquier explicación convencional. Y entonces llegó el verdadero impacto. Algunos insiders comenzaron a hablar abiertamente sobre un posible evento de contacto. La cuestión ya no es si estamos solos en el universo. La verdadera pregunta ahora es, ¿estamos preparados para enfrentar esta verdad? El propio jefe científico de la NASA, el Dr. Jim Green, hizo una declaración preocupante. Afirmó que la humanidad no está preparada para el contacto con vida extraterrestre. Esta revelación por sí sola ya es impactante, pero lo más inquietante es que su declaración ocurrió en el mismo periodo en el que comenzaron a surgir menciones sobre el año 2027. ¿Qué es lo que saben que nosotros no sabemos? Existe una teoría de que los gobiernos del mundo ya tienen conocimiento sobre la presencia de inteligencia no humana y que solo están preparando el terreno para una revelación inevitable. Pero aquí está el detalle más siniestro. Los avistamientos de ovnis no solo han aumentado, sino que también se han acercado cada vez más a instalaciones militares estratégicas. En varias ocasiones, estos objetos han sido vistos sobrevolando bases nucleares, desactivando sistemas y manipulando armamento. Y lo peor, esto no solo ocurre en Estados Unidos. Informes similares han llegado desde Rusia, China, Francia e incluso India. El patrón es claro. Algo está observando nuestras capacidades militares. Algo está interactuando con nuestra tecnología más avanzada. Y si el gobierno cree que 2027 es un punto crucial, entonces lo que se aproxima no es solo una revelación. Podría ser un evento definitivo. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más extraño, porque algunas de las personas más poderosas del mundo ya se están preparando para ello. Si todo esto no fuera más que especulación, ¿por qué los hombres más ricos y poderosos del mundo se estarían preparando en silencio para algo que el público ni siquiera imagina? En los últimos años, un fenómeno curioso ha llamado la atención. Multimillonarios, magnates de la tecnología y miembros de la élite global están invirtiendo fortunas en la construcción de búnkeres subterráneos. Pero no se trata de simples refugios de emergencia, sino de verdaderas fortalezas diseñadas para sobrevivir a desastres globales. Empresarios como Peter Thiel, cofundador de PayPal, han adquirido propiedades remotas en Nueva Zelanda, un país conocido por su estabilidad geopolítica y geográfica. Elon Musk, obsesionado con la colonización espacial, está invirtiendo en infraestructura subterránea mientras trabaja para hacer habitable Marte. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué saben ellos que el resto del mundo no sabe? La respuesta podría estar directamente relacionada con los gobiernos. En Estados Unidos, el gobierno mantiene instalaciones subterráneas ultra secretas, como el Cheyenne Mountain Complex, un búnker capaz de resistir ataques nucleares y que funciona como centro de comando militar en caso de emergencia. Otros sitios, como la base de Raven Rock, son conocidos como el Pentágono subterráneo, diseñados para garantizar la continuidad del gobierno en caso de catástrofes globales. Pero no son solo los Estados Unidos. Documentos filtrados indican que Rusia y China también poseen enormes complejos subterráneos, algunos de los cuales pueden albergar a miles de personas y mantener operaciones militares en secreto. Expertos afirman que estas instalaciones han sido reforzadas en los últimos años. ¿Pero por qué? ¿Qué justificaría una preparación global de tal magnitud? La respuesta podría estar en el cielo. Desde la Guerra Fría, informes indican que los ovnis aparecen con frecuencia en bases nucleares y en algunos casos han interferido directamente en sistemas de misiles. Uno de los casos más famosos ocurrió en 1967, en la base aérea de Malmstrom, en Estados Unidos. Aquella noche, 10 misiles nucleares fueron desactivados misteriosamente, mientras militares reportaban la presencia de un objeto brillante flotando sobre la instalación. Lo más inquietante: se han reportado casos similares en el Reino Unido, Rusia y China. Según documentos desclasificados, estos objetos parecen estar monitoreando e incluso, en ocasiones, manipulando nuestra capacidad nuclear. Y curiosamente, este patrón se ha repetido con una frecuencia alarmante en los últimos años. ¿Qué están tratando de decirnos estos objetos? ¿Están intentando evitar un desastre global? ¿O acaso se trata de algo mucho más grande? Y aquí es donde las cosas se vuelven aún más perturbadoras. Los avistamientos de ovnis no solo están aumentando, sino que se están volviendo más atrevidos.
Entre 2019 y 2021, la Marina de los Estados Unidos registró múltiples encuentros con objetos desconocidos que sobrevolaron y rodearon destructores militares en medio del océano. Los tripulantes observaron drones misteriosos que se mantenían flotando sobre los barcos durante horas, realizando maniobras imposibles y desapareciendo sin dejar rastro. Lo que sea que esté ocurriendo no es normal. Y lo más inquietante de todo, informantes dentro de la comunidad de inteligencia afirman que el gobierno ya tiene un plazo. El reloj está corriendo. El año 2027 aparece repetidamente en estos círculos secretos y el tiempo para ocultar la verdad se está agotando. Pero ahora debemos responder una pregunta aún más crucial. Si las élites mundiales, los gobiernos y los militares saben algo y se están preparando, ¿por qué no se nos ha informado? Y aquí es donde llegamos al punto más crucial de toda esta historia. Si todas estas piezas del rompecabezas apuntan a un gran evento en 2027, surge la pregunta más inquietante. ¿Nos están preparando para la verdad o solo nos están manipulando? Desde el inicio de las revelaciones sobre ovnis y fenómenos inexplicables, existe un patrón claro. Cada nueva información se libera de manera controlada, dosificada, sin nunca revelarlo todo de una sola vez. Primero, el gobierno lo negaba todo. Luego, admitió que estudiaba estos fenómenos. Después, publicó videos de encuentros inexplicables. Ahora, exagentes de la CIA comienzan a hablar sobre un plazo límite. Esta no es una forma común de divulgar un descubrimiento, es una estrategia, y hay dos posibilidades sobre lo que está ocurriendo. La primera, y la más aterradora, es que nos estén preparando para una revelación inevitable. Si algo está previsto para suceder en 2027, entonces la élite global podría estar preparando el terreno para evitar un pánico masivo. Después de todo, imagina el impacto psicológico de una declaración oficial. Sí, no estamos solos, y ellos vienen. Esto podría desestabilizar religiones, economías y gobiernos. Sociedades enteras podrían colapsar. Sería un shock sin precedentes en la historia de la humanidad. Si ese fuera el caso, todas las pequeñas revelaciones hechas hasta ahora serían un mecanismo de adaptación gradual. Poco a poco, la idea de vida inteligente no humana se volvería aceptable, preparando a las personas para un momento en el que ya no será posible ocultar la verdad. Pero hay otra posibilidad. ¿Y si todo esto es una gran estrategia de control? Los gobiernos siempre han utilizado el miedo para consolidar su poder. ¿Y si toda esta narrativa sobre ovnis, contacto extraterrestre y un evento inminente no es más que una herramienta de manipulación? Durante la Guerra Fría, los gobiernos usaron el miedo a una guerra nuclear para justificar enormes inversiones militares y un control estricto sobre la sociedad. El miedo a los ataques terroristas después del 11 de septiembre permitió la creación de leyes de vigilancia masiva, y ahora, el miedo a una presencia desconocida podría estar siendo utilizado para reformular el orden global. Las señales están ahí. En los últimos años, varias potencias mundiales han estado discutiendo la necesidad de un gobierno global más unificado para enfrentar amenazas extraterrestres. Figuras como Hillary Clinton y Barack Obama han declarado públicamente que el fenómeno ovni es real y debe tomarse en serio. Incluso la ONU ha debatido la necesidad de una gobernanza global para manejar amenazas externas. ¿Eso significa que estamos al borde de un nuevo orden mundial? ¿Y si el verdadero plan no es revelar la existencia de inteligencias no humanas, sino usar esta narrativa como excusa para instaurar un nuevo régimen global? Después de todo, si los gobiernos y las élites han sabido sobre los ovnis durante décadas, ¿por qué eligieron este momento para hablar de ello? ¿Por qué las revelaciones están ocurriendo precisamente ahora, mientras el mundo atraviesa un periodo de crisis geopolíticas, pandemias e inestabilidad económica? Sea cual sea la verdad, una cosa es segura: 2027 será un punto de inflexión. Y ahora solo nos queda una pregunta. Cuando finalmente sepamos lo que está sucediendo, ¿todavía habrá tiempo para reaccionar? A estas alturas, ya te diste cuenta de que algo grande está sucediendo, ya sea una revelación inevitable o una estrategia de control. El 2027 se acerca y el mundo está siendo preparado, pero no de manera abierta, sino en silencio. Ahora quiero compartir algo especial contigo. Como seguidor del canal El Poder de la Mente, estás a punto de embarcarte en un viaje único de autoconocimiento y transformación mental. Te presento
El arte del pensamiento positivo, un ebook revolucionario que redefinirá tu realidad mental. Como creador de este contenido y líder del canal El Poder de la Mente, comparto contigo mis experiencias más profundas y aprendizajes valiosos. Cada capítulo de este ebook es un reflejo de mi propio camino, lleno de lecciones prácticas que he vivido y transformado en sabiduría. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida. Da clic en el enlace del comentario fijado y comienza hoy mismo tu viaje hacia el autoconocimiento y la positividad. Ahora la pregunta ya no es si algo sucederá, sino qué es exactamente lo que nos espera en este misterioso plazo. ¿Será que el gobierno finalmente admitirá la verdad sobre inteligencias no humanas? ¿Acaso las élites ya están seguras en sus búnkeres, esperando el impacto de algo que no puede evitarse? ¿O todo esto es parte de un juego de poder donde la información se manipula para mantener a la población distraída mientras se instaura un nuevo sistema de control global? Sea cual sea la respuesta, hay algo seguro. No podemos simplemente ignorar las señales. Las piezas de este rompecabezas están encajando, y ahora la única pregunta que queda es, ¿estás listo para lo que viene? Pero antes de terminar, quiero pedirte algo. Si este video te hizo pensar, si despertó algo en ti, no te lo guardes solo para ti. Deja tu like, comenta tu opinión y suscríbete al canal. Sí, sé que todos piden esto, pero confía en mí. Cuanta más gente sepa esta información, más difícil será que la verdad sea borrada. Y seamos honestos, si los multimillonarios pueden tener sus refugios secretos, al menos nosotros podemos intentar entender lo que realmente está pasando, ¿no? Y ya que llegaste hasta aquí, dime, ¿realmente crees que las cosas son como nos han contado? Si quieres seguir explorando los misterios ocultos detrás de lo que llamamos realidad, hay 2 videos en tu pantalla ahora mismo. Pero cuidado, uno de ellos podría cambiar por completo tu visión sobre lo que está por venir. La decisión es tuya.